comenzar entonces con nuestro taller del día de hoy acerca de la esquizofrenia. Vamos a hablar sobre las generalidades de cuidados de enfermería al paciente con un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, ante esto, ya es lo primero que quisiera comentarles. Los datos y cifras que tenemos en nuestro país. La esquizofrenia es un trastorno mental grave. A escala mundial afecta aproximadamente 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300 personas. Entonces, miren, estamos hablando que, acá les voy a presentar, de todo el mundo tenemos aproximadamente 24 millones de personas que padecen esta enfermedad. La pregunta es, ¿cuánto sabemos acerca de esta enfermedad? Ustedes el día de hoy están acá reunidos porque probablemente tienen un familiar o tienen Disculpe, un Miss. paciente. ¿Me escuchan? Sí, un poquito más podría pegarse a su audio, no se le escucha mucho. A ver, un momentito. A ver, ¿me confirman si ahí se escucha mejor? Y ¿Ahí se ahora escucha sí, mejor? licenciado. Sí, ay, disculpen. Sí. Ok, bien. Ya, genial, gracias. Entonces vamos a repetir esta parte. Lo que les decía es lo siguiente. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial afecta aproximadamente a 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300 personas en el mundo. Entonces, al respecto, ¿cuánto sabemos? Les preguntaba, probablemente ustedes sepan o estén interesados en el tema de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque quizás tienen un familiar, quizás tienen... ¿Se escucha distorsionado? Uy, a ver. Entonces, tengo por favor un segundo, qué raro, porque ¿se escucha la respiración? Qué raro. A ver, por favor, permítame un segundo, voy a reiniciar esto, de repente algún problema hay que no me permite hablar bien. Un momentito, por favor, solo un momentito. A ver, quisiera que sí me confirmen si es que se escucha mejor. He salido, he ingresado por otro dispositivo. Confírmenme si se escucha mejor. Sí, Miss, se le escucha A mejor. ver, sí se escucha mucho mejor. Excelente. Ya, voy a compartir. Un momento. Ahora sí. Bien, bueno, nuevamente bienvenidos, mil disculpas. Parece que había un problema con mi audio, pero ahora sí ya estamos acá. Bien, entonces, al respecto, les estaba mencionando que la esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial afecta aproximadamente a 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300. Entonces, probablemente ustedes estén acá en la reunión porque tienen un paciente con esquizofrenia o quizás tienen un familiar con esquizofrenia, pero algo debe haberles sucedido que los ha puesto en contacto con esta enfermedad. Sin embargo, muchas personas en el mundo padecen esta patología, pero ni siquiera lo saben, mucho menos han recibido tratamiento. Entonces, es muy buena iniciativa que ustedes el día de hoy estén acá. ¿Por qué? Miren, los invito a que revisemos estas cifras. Observa la esquizofrenia en nuestro país. Observa esta cifra alarmante. Aproximadamente 1% de la población está afectada por la esquizofrenia. Mira, 1%. ¿Ok?
Y de ese 1%, el 10% de las pacientes con esquizofrenia terminan en suicidios. ¿Cuántos suicidios o de cuántos suicidios hemos visto en las últimas semanas? Varios, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Porque lamentablemente no hay mucha información al respecto. No hay, o sea, los medios no realizan difusión acerca de cuáles son los signos y síntomas. No se habla mucho. ¿Por qué? Porque todavía la esquizofrenia sigue siendo considerada un tabú, sigue siendo considerada una enfermedad por la cual a mí me pueden invalidar, a mí me pueden despedir del trabajo, ¿no? Entonces, justamente eso nos lleva, mira, a esta cifra, que el 85% de pacientes esquizofrénicos en el país está desempleado. Y obviamente eso sucede ¿por qué? Porque se desconoce sobre el tema. Un paciente con esquizofrenia y con una medicación adecuada puede ser una persona que trabaja, puede ser estar empleado normalmente. Sin embargo, es tanto el desconocimiento que lamentablemente se les excluye. Entonces, regresamos aquí, ¿ya? Regresamos acá, mira. Es habitual que las personas que padecen esquizofrenia sean víctimas de estigma, discriminación y violación de sus derechos humanos. Lo que te decía, ninguna persona debería ser excluida de un centro de trabajo por padecer esquizofrenia. Sin embargo, sucede, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona quizás es padre de familia? ¿Qué pasa si estamos hablando de repente, no sé, de una madre soltera que tiene que sacar adelante a sus hijos? ¿Va a poder hacerlo? No. Entonces, mira, acá a escala mundial, más de 2 de cada 3 personas que padecen psicosis no reciben atención de salud mental especializada. Como hay tanto desconocimiento, lamentablemente no se recibe una atención adecuada. Es más, como yo te comentaba, ni siquiera saben que sufren la enfermedad. Ni siquiera pueden reconocer esta enfermedad. Entonces, eso es muy peligroso. Si no es controlada, si no es observada por un especialista, puede presentar algunas complicaciones. ¿Ya? Dice acá, se dispone de una variedad de opciones de atención eficaces para tratar a las personas que padecen esquizofrenia, y al menos una de cada 3 de ellas podrá recuperarse por completo. Entonces, mira, es una enfermedad que puede recuperarse el paciente. El paciente puede salir adelante. Sin embargo, por un tema de desconocimiento, como les decía, caemos en el abandono, la persona puede terminar siendo discriminada, la persona es aislada de todo, tanto de la familia, tanto de un empleo. Entonces, para cerrar el dato, los trastornos neuropsiquiátricos constituyen la primera causa de carga de enfermedad en nuestro país. Otro dato importante, miren, una persona de cada 100 puede ser esquizofrénica. ¿Está muy bajo mi audio otra vez? Ay, Dios. Voy a tratar de elevarlo un poquito más, sino que me parece que es el lugar donde estoy el que no me permite. Voy a tratar de mejorarlo. Vamos acá. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Vamos acá. La esquizofrenia es un trastorno cerebral crónico caracterizado por las alteraciones estructurales y funcionales observadas en un estudio de neuroimagen y su componente genético. ¿Qué quiere decir? Que para que a mí me diagnostiquen esquizofrenia, no solamente basta los signos y síntomas, tienen que hacerme estudios de imagen. Debo ir donde un neurólogo para que me hagan estudios. Y además, acá un dato importante. El paciente debe presentar la enfermedad un mínimo de 6 meses, aunque no muestre eventos psicóticos activos durante ese tiempo. ¿Ok? Entonces, no solamente son mis signos y síntomas, hay que ver los brotes psicóticos que se pueden ir presentando. Tiene que hacerme un estudio de imágenes.
En muchos casos tienen que hacer un estudio genético. ¿Ya? Entonces, al respecto, tengo un videíto para compartirles. Vamos a hacer un alto acá y les voy a compartir este videíto. Dice, La esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica y es una enfermedad de las graves psiquiátricas. Las hay más leves, hay trastornos menores, pero este es un trastorno mayor. ¿Por qué? Porque nos separa completamente de la realidad. De hecho, es un trastorno que altera absolutamente la percepción de la realidad y al que lo padece le desconecta completamente de la realidad. Es una enfermedad que, a diferencia de otras, suele aparecer en edades muy jóvenes, en la segunda, tercera década de la vida. Y mucha gente dice, esquizofrenia, de varones, es cosa de varones. No, señores, no. Es igual para varones que para mujeres. Así que eso es un mito, descártenlo. Nos puede dar lo mismo a los varones que a ustedes las mujeres. ¿Por qué? Porque gradualmente la mente de la persona que tiene esquizofrenia se va desorganizando. No es una cosa de hoy para mañana, sino que va poco a poco. Claro, lo florido es cuando el paciente aparece con un brote psicótico, que suele aparecer en la urgencia. Pero hasta ahí suelen haber habido cambios de su personalidad, sobre todo cambios de sus relaciones con los demás que se notan, porque acuérdense, la mayor es un trastorno de la percepción de la realidad y por lo tanto uno se escapa de esa realidad. Tiene hay unos síntomas que son negativos y otros que son positivos, es decir, unos que son muy floridos y otros que apocan, aplanan, achantan. En vez de explicárselos yo, porque sería un lío con tanto concepto, vamos a hacer unos dibujinos. Vengan para acá, para la pizarra. Vamos a hacer unos dibujinos de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que no es que sean positivos en cuanto a calidad, sino que son positivos en cuanto a manifestación, para que vean ustedes lo importante que es. Con la nueva red móvil Movistar, lo que te gusta te acompaña a donde vayas. Pídelo aquí. ¿Ya probaste el nuevo Color Fix Liquid Tattoo de Essica? Gracias a sus pigmentos ultra ligeros de alta fijación. Primer síntoma. Vamos a pintar aquí un ojillo con su parpadillo y sus cejillas y vamos a poner aquí, pues como si la persona estuviera viendo una espada. Una espada afilada que le apunta hacia él, porque luego les contaré que uno de los tipos de esquizofrenia es la parte paranoide, es la de que me están espiando, me están atacando. Este individuo ve una espada. ¿En la realidad qué hay? Nada. No hay absolutamente nada en su campo visual. Es decir, toda la espada la está creando su cerebro. Eso se llama alucinación. En este caso, al ser de los ojos, es una alucinación visual. ¿Qué hay que diferenciarla de la ilusión? ¿Se acuerdan ustedes el Quijote? Lo de los molinos de viento que convertían en gigantes. Sí que había molinos y él los alteraba en gigantes. Eso sí es una ilusión óptica, porque hay un objeto que el cerebro lo deforma. Aquí no hay objeto. Pasa lo mismo con la orejilla. Es decir, tienen alucinaciones auditivas. Sobre todo, la parte paranoide suelen tener alucinaciones de conspiración de gente que está hablando mal de ellos. Y no hay nadie, en absoluto. Es decir, pueden estar solos en un espacio vacío como un campo de fútbol y se creen rodeados de gente que está cuchicheando contra ellos. Alucinación auditiva. Claro, todo esto les hace ¿el qué? Elaborar. Todo ese tipo de información falsa y fraudulenta lo elaboran en sus cerebros, con lo cual las ideas normales que todo el mundo tiene por asociación de informaciones y por creación de nuevos circuitos neuronales, que siempre representamos aquí con la bombillilla, las ideas normales de las personas con esquizofrenia son muy raras. Por eso los ponemos así como una bombilla hexagonal, que a ver las haylas. ¿Por qué? Porque son lo que se llama ideas delirantes. ¿Y por qué se llaman ideas delirantes? A ver si acabo de escribirlo bien. Porque como parten de una información muy falsa, las asociaciones son muy raras y por lo tanto son unas ideas que solo ellos entienden.
Es imposible que nadie que tenga ese delirio en la cabeza las entienda porque no tienen ninguna conexión lógica. Claro, con esa información que entra de la realidad, en este caso de una realidad que no existe, esa tortilla que se hace dentro, ¿qué nos pasa? Que tenemos en el cerebro de las personas con esquizofrenia lo que se llama pensamiento desorganizado. Es decir, las ideas son un caos desorganizado. Las ideas son imposibles de seguir, son unas ideas que se pegan unas con otras, hay lo que se llama saltos de pensamiento, es decir, está pensando una cosa y rápidamente pasa a otra, es un descontrol que se manifiesta físicamente en el verbo, es decir, el verbo, la palabra de la persona con esquizofrenia, lo que nos cuenta, lo que nos dice, es un caos completo. Por lo tanto, nosotros no nos enteramos de nada de lo que nos dice, porque no es que nos hable en otro idioma, es que nos habla sintácticamente igual frases correctas, pero que no tienen conexión ninguna. El discurso no tiene hilo. Claro, eso le separa más de la realidad. Toda esta sintomatología, que en unos casos está más acentuada y en otros menos, le separa de la realidad de tal manera que el estado de ánimo de la persona esquizofrenia puede ser normal, puede ser de estar gritando, puede ser de estar muy triste. Oscila. Es un estado de ánimo que en segundos pasa de estar llorando, a estar riendo, a estar normal, a estar cabreado, a estar agresivo. Es simplemente fruto de esa desorganización. De hecho, esquizofrenia es esquizo, partido, y frenos, mente, mente partida. Fíjense que de dibujitos, yo me voy, les dejo con los dibujitos. Fíjense que de cosas le puede pasar a la persona que tiene esquizofrenia por su cerebro. Claro, esto nosotros tenemos que detectarlo. ¿Cómo lo detectamos? Pues lógicamente la persona que ya está en brote psicótico no nos lo va a contar, nos lo tendrá que contar la familia, nos lo refiere la familia. Y yo les digo, el brote psicótico suele ser el corolario de unas alteraciones que la familia ya va refiriendo y dice, sí, ahora tiene 25 años, pero ya cuando tenía 15 empezó a meterse mucho en su cuarto, empezó a perder a los amigos, empezó a no hablar con nosotros, a no relacionarse. Ojo, no tiene nada que ver con el autismo, es otro espectro radicalmente distinto. Esto ya les digo, es una desconexión. Con lo cual, nunca es, ¿era un niño normal? ¿Era un adolescente normal? ¿Era un adulto joven normal y de pronto rayóse? Eso lo diferencia muchas veces de las crisis tóxicas de sustancias, de drogas, que hay veces que se parecen mucho. No, esto es más larvado y acaba siendo ese brote psicótico. Y ese brote hace que vaya a la urgencia. Y en la urgencia le ponen tratamiento o incluso lo ingresan. Se produce el ingreso del paciente con esquizofrenia. Y claro, el tratamiento que le ponen es un tratamiento farmacológico. La base del tratamiento de la esquizofrenia es la farmacología, los fármacos que se denominan antipsicóticos. Problema, dan muchos efectos secundarios. Al dar muchos efectos secundarios, ¿qué pasa? Que normalmente el enfermo cansa y los deja. ¿Qué pasa cuando los deja? Brote psicótico de nuevo. Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Por eso hay que acompañar esa farmacoterapia, esas pastillinas, con tratamiento psicológico, es decir, con psicoterapia. Terapia cognitiva y terapia conductual, es decir, modificar esas ideas raras, entre comillas, que tiene la persona, desconectadas de la realidad, y corregirlas, y modificar sus conductas inadaptadas. Y ojo, la psicoterapia no para en el enfermo, tiene que abarcar también a la familia, porque la familia sufre muchísimo. La familia, desde poder sufrir agresiones, a sufrir incomprensión, a sufrir aislamiento, a sufrir por la proyección de que está su familiar sufriendo y pasando las canutas. La familia de una persona con esquizofrenia es una condena como de las peores que le puede tocar a uno en la vida, por lo tanto hay que apoyarles mucho también. Eso no se puede perder. Ya saben, la esquizofrenia, ya hablamos en su día, sí, era muy hereditaria, el 80% se heredaba, no la enfermedad, sino la susceptibilidad a que la interacción con el ambiente nos acabara haciendo síntomas psicóticos menores y luego acabáramos en el brote psicótico. Apoyemos a los enfermos de esquizofrenia y apoyemos a las familias. No les estigmaticemos, no los dejemos solos, porque el apoyo social... Ok, entonces este video nos ha tratado de mostrar en resumen cómo es que funciona la esquizofrenia. A ver, voy a volver a compartir. Ya está. Muy bien, entonces al respecto tenemos lo siguiente. Como ustedes han visto, el tratamiento de esta enfermedad, o en todo caso el control de esta enfermedad, se da en base a ¿qué? A farmacología, a medicamentos.
Una persona que está correctamente medicada, que respeta su dosis, que respeta su horario, no debería presentar mayores complicaciones. Sin embargo, si hay problemas en el control de las horas, en el control de los medicamentos, se van a empezar a presentar estas alteraciones. ¿Alteraciones como cuáles? Alteración en la percepción, como les decía en el video, la persona se imagina que ve cosas. De repente no hay nada, pero para él existe algo que lo amenaza. En las emociones, obviamente, si alguien me amenaza, ¿cuál va a ser mi reacción? Mi reacción va a ser de defensa, ¿verdad? Voy a estar agresiva probablemente. En la cognición, muy difícil, muy difícil que yo pueda razonar en ese momento. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo un ataque, estoy viviendo una agresión. Entonces, ¿en qué se va a centrar mi conducta? En que yo voy a pensar cómo voy a devolver esa agresión. De repente en mi cabecita hay la idea de que alguien me quiere golpear. Entonces, yo voy y la golpeo primero. Pero recuerda, todo eso está ¿dónde? Todo eso está acá, en ese pensamiento desorganizado que les hablaba el doctor. Mientras yo me mantenga con la dosis y la cantidad de medicamentos adecuados, no debería haber mayor problema. ¿Ok? En el caso de las razones de la etiología es múltiple. Antes se creía, como les decía el doctor, que solamente era hereditaria y que es más, era una enfermedad característica de los varones. Hoy por hoy se sabe que no solamente le afecta a varones, sino también a mujeres. Vamos acá. Entonces, en lo que respecta al factor genético tenemos 1, antecedentes familiares. Hay que buscar, de repente en el caso de los papás, los abuelos, alguien, un tío, ¿no? Como dice acá, parientes de primer grado o parientes de segundo hasta tercer grado. Hay que buscar. Quizás de repente no han detectado la enfermedad en el momento. Ya, entonces a raíz de que lo empieza a padecer el hijo, recién se activan las alertas y se empieza a buscar información. También, ¿qué más? En los gemelos monocigóticos, aquellos que tienen el mismo legado genético, hay el 50% de tasa de concordancia. En los disigóticos es mucho menor. ¿A qué me refiero? Que en el caso de aquellos que han nacido de un mismo cigoto, es más probable. Aquellos gemelos que son de diferentes cigotos, es poco probable. ¿Qué más tenemos? En el aspecto biológico tenemos la dopamina. Ya, la dopamina. En ese caso, ¿qué es lo que se observa? Que hay una excesiva actividad dopaminérgica relacionado a la gravedad de los síntomas, ¿no? Obviamente, mientras más dopamina haya, más gravedad. ¿Qué más tenemos? Los GABA, relacionados con la pérdida de neuronas GABérgicas en el hipocampo. Es decir, hay una pérdida de regulación de la dopamina, hay un descontrol. Otras razones, una de ellas se ha estado estudiando al respecto, que son las complicaciones prenatales o perinatales. Hipoxia. En este caso, ¿por qué se presenta? Porque probablemente la mamá tuvo problemas durante el parto. El bebé se quedó sin oxígeno durante algunos segundos y se ha asociado eso a esta enfermedad. ¿Qué más tenemos? Infecciones, teratógenos. De repente yo no sabía que estaba gestando y quizás estaba expuesta, no sé, a productos que podrían haber afectado el embarazo, inclusive hasta vacunas. ¿Qué más tenemos? Los déficits premórbidos leves, de funciones sociales, motoras y cognitivas. Hijos de padres mayores de 60 años. Esto de acá sí se los resalto porque se ha observado bastante. Y dentro de las personas que se han hecho estudios genéticos, hay una alta probabilidad cuando una pareja
de más de 60 años logra concebir un hijo. Estrés emocional causado por familias disfuncionales. Recordemos que el estrés es causa de muchas enfermedades. En este caso no es ajeno. Abuso de sustancias. A ver, vamos. Acá nos da un comentario Raquel. Gracias por decir estos temas. Una consulta y una apreciación al respecto. Joven de 21 años tiene fobia al salir y que la vean. Tiene alteración del sueño y alimentación. Pesadillas continuas. Se lava mucho tiempo solo en las manos. Dice acá, las manos, descuida otras partes de su cuerpo. Papá la rechazó. Madre vive con otro compromiso y no la lleva al hogar porque la joven quiere y a la vez su madre, en su gestión de madre, tuvo mucho sufrimiento por la separación de pareja. ¡Wow! ¡Qué largo este caso! Su discurso es continuo y coherente, pero luego hay momentos que dice, mi mamá, ¿dónde está? Su voz aguda infantil, posteriormente ha salido acompañada, pero solo en cortos tiempos regresa. ¿Podría decir que hay señales? Uy, ¿cuántos años tiene? Me decías, 21. Mira, por el tema este que me mencionas, de que se lava mucho las manos, más parece un trastorno obsesivo compulsivo. El tema de las pesadillas habría que evaluarlo. ¿Por qué? Porque en el caso de la esquizofrenia, no es que el paciente necesite estar dormido para idearse cosas. El paciente está despierto, el paciente está lúcido. ¿Ya? Entonces, aquí en el tema de las pesadillas no te podría dar la certeza. Sería cuestión de todas maneras que lo vea tanto, en primer lugar, un psicólogo y luego un psiquiatra para poder determinar. Es mejor, ya, porque tiene otro perfil, me parece, no exactamente una esquizofrenia. Miren, si ustedes han visto acá lo que presentó el doctor nos hablaba de dos términos especiales. Uno que era, a ver, acá los voy a poner, la ilusión y la alucinación. Ambos términos suenan similares, pero son bien distintos. La ilusión es la distorsión de la imagen, pero en base a algo que existe. ¿Ok? Y la alucinación es en base a algo que no existe. Ya no existe, solo está en mi mente. Dice acá personalidad psicótica, fobia social. Sí, por eso te digo, o sea, hay que hacer un estudio más a fondo. Así nomás no podríamos dar un diagnóstico porque puede haber error. Hay que hacer estudios, como has visto, genéticos, hay que hacer estudios de imágenes, hay que hacer hay que hacer bastantes estudios. No es tan fácil diagnosticar una enfermedad de este tipo. Que puede haber error. Por ejemplo, un brote psicótico puede tener cualquier persona. Una persona psicótica puede ser tu jefe, de repente. Y no necesariamente tiene una esquizofrenia. Claro, hay inclusive tipos de esquizofrenia. Por ejemplo, como tú dices, selfa, la paranoia. Hay esquizofrenia paranoide. Hay brotes psicóticos producto de la esquizofrenia. Entonces, hay bastantes aristas por donde podríamos verlo. ¿Ok? Vamos acá, mira, para terminar con esta parte. El abuso de sustancias, ¿ya? También está relacionado con esto, sí. El abuso de alcohol. Pacientes que tienen grandes consumos de alcohol y el 90% de que tienen dependencia de la nicotina. Entonces, por eso les decía, cuando nosotros hablamos de las causas, de la etiología, tenemos muchas, pero muchas razones, muchas causas. No hay una sola. Vamos acá. Esto era lo que estaban justamente preguntando. Los síntomas de la esquizofrenia. 1. Trastorno del contenido del pensamiento.
Lo que para mí esto es una línea, ya vamos a suponer, para mí es una línea, él ya piensa que de repente esto es una flecha que me va a atacar, ¿ok? Él tiene el común denominador de sentirse atacado. Él siempre se siente atacado, piensa que la gente le quiere hacer daño. Por lo tanto, hay un trastorno de la afectividad. Él normalmente siente rechazo, pero no por malo ni por desconfiado, sino porque obviamente, imagínate, tú que te sientes amenazado todo el tiempo, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a querer confiar en todo el mundo? ¿Vas a querer desenvolverte con normalidad? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces es lo mismo que pasa con ellos. Ellos si se sienten atacados, lo que van a buscar es rechazar a la gente o aislarse. Buscan aislarse. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Hay trastornos cognitivos. Normalmente la cognición viene de la mano, por ejemplo, ¿de qué? Del pensamiento, del nivel de escolarización. Estas personas, por estos problemas que presentan, un alto porcentaje no termina la secundaria. Entonces, si no ha terminado la secundaria o de repente ni siquiera pudo ir al colegio por no recibir tratamiento a tiempo, ¿qué tipo de pensamiento crees tú que va a tener? ¿Va a razonar? No. Va a reaccionar básicamente en base a qué? A instintos. Y por eso que muchos de ellos en un brote psicótico pueden llegar inclusive a lastimarse o a lastimar personas. ¿Por qué? Porque están reaccionando básicamente como animalitos que los estás atacando. Entonces el tema instintivo es muy, muy predominante. ¿Qué más tenemos? Los trastornos formales del pensamiento, hay trastornos del movimiento también y de la conducta. Estas personas, como viven en constante alerta, normalmente siempre están a la defensiva. Su actitud suele ser agresiva. A ver, acá hay agresividad. Y eso se puede evidenciar también en signos y síntomas físicos. Por ejemplo, hay falta de aseo en muchos casos. ¿Por qué? Porque puede pensar que de repente se está metiendo a bañar y ahí lo quieres atacar. No, no hay cuidado, no hay autocuidado. Esta persona pierde la capacidad de autocuidarse. ¿Sí? Entonces, mira, acá tenemos más síntomas de la esquizofrenia, pero como veo que les ha gustado el videíto y lo han entendido muy bien, les voy a compartir otro video chiquitito acerca de los síntomas de la esquizofrenia. Por favor, regálenme un minutito para poder compartirles. ¿Ok? Un momentito. Las 3 categorías de síntomas en la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, y aunque los síntomas pueden ser diferentes entre una persona y otra, generalmente se dividen en 3 categorías principales que son claves para identificar su padecimiento: psicóticos, negativos y cognitivos. La esquizofrenia es una de las 20 condiciones más incapacitantes a nivel mundial.
y se estima que cerca del 1% de la población va a sufrir de esta condición, que implica una serie de problemas de pensamiento, comportamiento y emociones. Primera categoría: psicóticos. Alucinaciones, donde la persona ve, oye voces, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Delirios, donde la persona tiende a creer que aquellos que salen en la radio y la televisión están enviando mensajes especiales que requieren una determinada respuesta. Trastorno del pensamiento, donde una persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas. A veces pasan de un tema a otro o inventan palabras sin sentido. Trastornos del movimiento, donde una persona presenta movimientos corporales anormales y puede repetir ciertos movimientos una y otra vez. Segunda categoría: negativos. Incluyen la pérdida de motivación, de interés o del disfrute de las actividades diarias, así como alejamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar con normalidad. Tercera categoría: cognitivos. Incluyen problemas de atención, concentración y memoria, dificultando el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas, así como problemas para procesar la información para la toma de decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla, dificultad para concentrarse o prestar atención. Para conocer más sobre psiquiatría y esquizofrenia, Listo. Entonces, como ustedes han visto, los síntomas son diversos. Los síntomas son muy diversos. Tenemos los principales, los psicóticos, como ya hemos visto, los negativos y los cognitivos. Ahora, los enfermos de esquizofrenia presentan síntomas positivos, ya como desorganización conceptual, ideas delirantes, alucinaciones. Punto son síntomas negativos como deterioro funcional, anedonia, expresión emocional reducida, problemas de atención y concentración y disminución de la sociabilidad. Ay, otra vez se escucha bajito. Ya, voy a ponerlo acá. Ok. Sí, ya me di cuenta que había movido el audio. Entonces, estos síntomas que ustedes han visto en el video, ¿no? ¿Qué es lo que denotan? Denotan que la persona está empezando a padecer la enfermedad y que estos síntomas deberían llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque a corto o largo plazo esta enfermedad puede acrecentarse. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar tratamiento farmacológico, porque mientras más tiempo pasa, hay una mayor resistencia a ese tratamiento. ¿Sí? Entonces, apenas denotemos alguno de estos síntomas, es importante buscar apoyo. Ya la mayoría de personas todavía maneja ese complejo de ir al psicólogo o de ir al psiquiatra. Recordemos que es importante detectarlo a tiempo. Imagínate, ¿no?, cómo está nuestra salud mental, que hay muchos pacientes con esquizofrenia en nuestro país que no reciben atención. ¿Por qué crees, no? ¿Por qué crees que hay tanta violencia? Te pregunto. Ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Muchas veces los juzgamos y decimos, no, ¿cómo pudo haber matado a un niño? ¿O cómo pudo haber matado a una mujer o una madre? En el momento en el que ellos lo hacen, ¿sí?, este brote psicótico no les permite pensar y solo reaccionan. Lamentablemente, las consecuencias de esos brotes psicóticos generalmente terminan mal. ¿Sí? Generalmente. Entonces, mira, aquí están cada uno de esos síntomas. A ver, voy a pasar esto por acá. Listo. Tenemos las alucinaciones. Cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales.
Muchas personas que tienen este trastorno oyen voces, ¿ya? Esas voces, lo peor de todo, es que generalmente les dicen cosas amenazantes. Por ejemplo, estás en una reunión con un grupo de personas y de repente la alucinación llega y le dicen, oye, mira, la señora del frente te está mirando, ¿por qué? Porque le caes mal y te quiere matar. Entonces, mátala tú. Ese proceso en el cerebro del paciente, ¿cómo lo interpretas? Si yo te digo que la persona que está frente a ti te quiere matar, tú vas de frente y la matas. No, ¿cierto? Tú piensas si esa información es real, por qué se está llegando esa información a tu cerebro, no razonas y te das cuenta que no puede ser verdad. Pero en el caso de ellos no se dan cuenta. Esas voces las pueden escuchar mucho tiempo antes de que tú te des cuenta. Y esa voz es la que los lleva a cometer esos actos. Entonces, hay que estar muy atento a lo que nos dice el paciente. A veces no nos damos cuenta. Esto también, por ejemplo, ¿sabes dónde se nota? Y yo he podido verlo en varios pacientes. Es cuando ven la televisión, cuando ven la tele o cuando ven una película. Yo tenía una paciente hace, algún tiempo, y ella ya falleció. Ella siempre decía, ya tenía como 70 y tantos años, y comentaba, en la tele ha salido mi mamá, y han levantado la mano y me ha saludado. Y siempre sale en la televisión y me saluda. Mira, empezó con esa alucinación. Empezó con eso. Cómo esta enfermedad avanzando en el tiempo llega el momento en el que ella no logra comprender qué es lo que pasa en la televisión y se levanta y con tanta fuerza le tira un puñete a la televisión, rompiéndola. Mi familia le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Y le dice, no, lo que pasa es que ese hombre que está en la televisión le estaba pegando a mi mamá. ¿Y eso por qué lo hacía? Porque estaban viendo una película en la cual había una acción de violencia y ella lo interpretó de esa manera. No midió y se fue y rompió la televisión. Eso puede pasar, sí. En este caso, esta paciente se cortó, terminó en emergencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y prestar atención a las alucinaciones. ¿Qué más tenemos? Los delirios. Cuando una persona tiene creencias fuertes que no son ciertas y que a ti te pueden parecer irracionales, pero a los demás no. Por ejemplo, dice acá, las personas que experimentan delirios pueden creer que aquellas personas que salen en la radio y la televisión te están mandando mensajes especiales que requieren una determinada respuesta. O pueden creer que están en peligro o que otros están tratando de lastimarlos. A ver, déjenme leer acá los comentarios. Dice, y yo cuidaba a mi mamá y su hija tenía esa enfermedad, pero no era agresiva, hablaba poco, no le gustaba bañarse, eso es clásico. Pero luego la convencimos y ya se hacía sola. Se cambia el miedo la primera vez que la escuchas. Bueno, supongo que dijiste que tenías miedo la primera vez que la escuchaste. Es que claro, ante nuestro pensamiento no es posible todo lo que ellos son capaces de ver, de escuchar, inclusive oler y hasta saborear. ¿No te sorprende que un paciente con esquizofrenia, al momento que le des de comer, te diga, no, me estás dando algo podrido, mira, mira cómo huele feo, mira, me quieres matar, y sale gritando? Es una reacción hasta cierto punto normal, porque él no interpreta las cosas como tú las ves. Dice acá Raquel, si un paciente necesita internamiento, pero no quiere ir, se rehuye. Los profesionales de los nosocomios estatales pueden ir. ¿Cuál es el trámite? Uy, mira, en ese caso sí debería ir un personal especializado. ¿Por qué? Porque como te dije, ellos se caracterizan por ser agresivos, porque reaccionan de manera instintiva porque piensan que los estás atacando.
Entonces, sí debería ir una persona, un personal especial. Normalmente en la parte psiquiátrica trabajan varones, porque aunque no lo creas, la fuerza de una persona para poder escapar, en este caso, se incrementa. Nunca minimices. Yo tuve una paciente, una señora que pesaba creo 40 kilos, flaquita, flaquita. Y todos decíamos, no, sí podemos trasladarla, me acuerdo hace bastantes años. Anda, mira, tú sí la podías mover. La señora se sentó, se agarró de la silla y no movía un centímetro. Yo pesaba el doble que ella, pero no había forma de moverla. Entonces, sí es importante que empiece yendo a la consulta y en el primer brote psicótico, dos opciones. Uno, o la llevas de emergencia o solicitas una ambulancia, porque tú solo no vas a poder. Ante personas que pululan por las calles abandonadas con esa complicación, esa enfermedad, ¿qué se puede hacer como sociedad? Uy, me la pones muy difícil. Lamentablemente la salud mental en nuestro país es una de las áreas que está más descuidada. No hay un seguimiento a las personas, no hay un seguimiento a las personas que han sido detectadas con esta enfermedad. Sería ideal que se pudiera hacer, no sé, un seguimiento más directo como, por ejemplo, una visita domiciliaria o tratar de tener una relación más cercana con el entorno que la rodea, ¿sí? Porque no se les puede dejar. Existen algunos centros de salud donde sí se está manejando esto de manera activa, pero la mayoría no lo hace. Dice, porque cuando se consulta a los policías dicen no porque ya están llenos. Bueno, es que sí, existen muy pocos centros de salud mental todavía con capacidad. Acuérdense, por ejemplo, aquí en Lima, ¿qué lugares tenemos? Tenemos, por ejemplo, el Instituto Noguchi, que está acá en San Martín de Porres. Tenemos el Hospital Larco Herrera. Tenemos algunos centros de salud que sí brindan ese servicio de salud mental, pero en general no hay muchos. Ay, perdón, había levantado la mano Emma. Emma, ¿qué es lo que querías comentarnos? Buenos días. Me parece muy interesante la capacitación. Le comento algo. Yo trabajo ahorita con personas esquizofrénicos. Hace 5 años en la región San Martín se vino implementando en los hogares protegidos. Ya, es un servicio médico de apoyo que alberga personas que tienen discapacidad mental. Y entonces he visto importantes sus capacitaciones, ¿no? Eh, yo te comento de una pacientita que tenemos. Emma, ¿continúas ahí? Mm, Creo que está fallando el audio de Emma. A ver, Emma, si continúas ahí, por favor. Creo que no. La señal de repente. Bueno, listo. A ver, acá nos estaba diciendo Raquel, ¿no? Si yo quisiera ofrecer mis servicios sin costo de masopomios, mira, existen programas de voluntariado, pero como te digo, en el área psiquiátrica necesitas llevar un entrenamiento especial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos viendo la esquizofrenia, pero no es el único padecimiento. Tenemos muchos de ellos, por ejemplo, opuestos a estos. Acá estamos hablando de un paciente que normalmente se siente agredido y quiere agredir, está a la defensiva.
Pero tenemos los opuestos, aquellos en el cual el paciente está totalmente debilizado, desanimado, deprimido. Y ahí tengo que cuidarlo. ¿Por qué? Porque al más mínimo descuido puede atentar contra su vida. Entonces, yo felicito tu interés, Raquel, es muy bueno, pero antes de eso tienes que intentar llevar una capacitación especial, porque las enfermedades psiquiátricas son muy, muy amplias, ya muy, muy amplias. Qué bueno en realidad que quisieras hacerlo, porque falta mucho personal. Bueno, Emma nos estaba comentando en resumen que ella trabaja en un lugar donde ya se está implementando un seguimiento de los pacientes. Y eso es bueno, pero la realidad de nosotros como país es bien diferente. Esto ya me dijo, creo que era en Tarapoto, exactamente, no recuerdo bien, pero estamos hablando de una localidad. Aquí en Lima, por ejemplo, ¿cuántas personas crees tú que transitan tranquilamente por la calle y pueden tener este problema? Muchas. ¿Por qué? Porque no se les ha detectado, porque no se ha empezado un tratamiento. Ahí está, San Martín Tarapoto. Sí, sí, sí. Sí, nos hubiera gustado terminar de escuchar tu testimonio, pero justo te botó el Zoom. Me imagino que es por un tema de señal. Y qué bueno, de verdad, por eso te digo, ¿no? Qué bueno que se esté implementando, qué bueno que se esté mejorando. De repente es porque, bueno, Tarapoto es una localidad, ¿no? Pero aquí en Lima, en sí, nos falta mucho, mucho por avanzar. Dice acá, ¿cómo se puede trabajar o de qué manera se puede apoyar a las personas con esquizofrenia que no aceptan su enfermedad? A ver, escuchen, esta persona difícilmente la logra aceptar. ¿Por qué? Porque recuerda, ella tiene trastornos del pensamiento, trastornos de entendimiento. Ella va a decirte, tú estás loca porque tú no te das cuenta de lo que yo estoy viendo. Ella te va a decir, ¿cómo no ves que te quiere pegar? ¿Cómo no te das cuenta? Al final, la loca termina siendo tú. Entonces, va a ser muy difícil que ella logre aceptar su enfermedad en un primer momento. Ya más adelante, con un tratamiento estricto, ya con otras medidas, esta persona puede mejorar, puede llevar una vida casi normal. A ver, Emma, creo que ya ahora sí tiene buena conexión para que nos comente su experiencia. A ver, Emma. Emma, ¿nos escuchas? Uy, creo que no se puede. No sé, me parece que está medio raro hoy día el Zoom. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Rápidamente con los trastornos del pensamiento. Cuando una persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas. Por ejemplo, las personas con trastorno del pensamiento pueden tener problemas para organizar sus ideas y para hablar. A veces una persona deja de hablar en medio de un pensamiento o pasa de un tema a otro o empieza a inventar palabras sin sentido. ¿Ya? Entonces ahí estamos teniendo una señal de alerta. Vamos a suponer, yo te estoy hablando ahorita del trastorno del pensamiento, bla, bla, y de la nada te salgo con la idea, ¿no? Mira, yo quiero comprarme un carro rojo, ya he estado trabajando para eso, he juntado tal dinero. Dime tú, ¿tiene coherencia con lo que estamos hablando? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar y la persona de repente ni cuenta se da, ella no se da cuenta. Entonces, es importante que las personas alrededor estén atentas. ¿Sí? El audio se va si se sube. Hoy, en verdad lamento mucho que no pueda, no sé, me parece que es un tema de señal.
Wow. Bueno, voy a tratar de mejorar eso. A ver, vamos terminando con esta parte. En los trastornos del movimiento, dice, cuando una persona presenta movimientos corporales anormales, es decir, puede repetir ciertos movimientos una y otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos movimientos en las manos. Empieza a mover los dedos, empieza a mover los pies y ella de repente ni cuenta se da. ¿Ya? Pero ojo, son movimientos anormales. ¿Ya? Como por ejemplo cuando te da ansiedad y estás ahí tocando, 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 de repente te mueves constantemente. Estas personas mantienen ese movimiento de manera permanente. Ahí también puedes detectar un problema. A ver, vamos acá. En los síntomas negativos tenemos esto. Voy a resaltarles acá. La pobreza afectiva, ya en la cual hay un empobrecimiento de la expresión de emociones y sentimientos. Es decir, esta persona tiene una expresión facial inmutable, ¿ya? No está feliz, tampoco está triste. De repente tú puedes llegar con muchas ganas de abrazarlo y no recibes nada a cambio. ¿Sí? Y esto, le repito, ¿por qué? Porque ella constantemente vive en peligro. Esta persona se siente en peligro. Entonces, yo puedo interpretar de muchas maneras un abrazo. Puedo pensar inclusive que estás agrediendo mi espacio, estás invadiendo mi espacio. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Movimientos espontáneos disminuidos. Es una persona rígida. Es una persona que no expresa, ¿no? Cuando una persona habla, normalmente mueve las manos, enfatiza en ciertos puntos. Ella no. Ella te habla como si estuviéramos simplemente leyendo algo sin ninguna expresión. Hay escasez de ademanes expresivos. También hay poco contacto visual. No te mira. Hay incongruencia afectiva. De repente, y esto sí he podido observar, estás en pleno velorio, todas las personas están llorando, están abrazándose entre sí, y quizás esta persona suelta una carcajada. ¿Por qué lo hizo? Porque quizás en el momento recordó un momento gracioso y lo hizo. Hay ausencia de inflexiones, generalmente habla de manera rígida, no hay expresividad. A ver, Celestino había levantado la mano. Diga, Celestino. Celestino, habías levantado la mano, ¿tienes algo de comentarnos? Creo que no. Buenos días. Muy bien, vamos a Buenos hacer días. un alto aquí, por favor, Buenos días. para que Eh, nuestras asesoras les den información al respecto. Un momentito, por favor, voy a dejar de compartir y le doy pase para que nos brinden información. Sí, gracias, docente. Buenos días, estimados y estimadas. Voy a compartirles lo que es la información sobre los certificados, quienes desean certificar sus aprendizajes sobre el taller de cuidados al paciente con esquizofrenia. Tenemos lo que es el taller virtual, perdón, lo que es el certificado virtual, con lo que viene con la grabación del taller y las separatas PPT. Están a un costo de 30 soles y también tenemos lo que es el certificado físico, de que de igual manera viene con lo que son sus separatas PPT y su grabación del taller, que tiene un costo de 45 soles. Aquí en el chat se les va a volver a juntar lo que es su link para los quienes desean adquirir este certificados. Recuerden que tenemos también lo que son los certificados virtuales, tenemos para lo que es envío, si en caso se encuentren en provincia, y o si no también de manera virtual. Se envía de manera con Olva, se les envía con la agencia.
Si tendrían alguna duda adicional, me podrían comentar, por favor, para poder ayudarlos. Aquí le he juntado nuevamente lo que es el link del registro para quienes desean adquirir su certificado. También voy a juntar lo que es el link del grupo del taller. Ahí nosotros siempre enviamos lo que son nuevas aperturas de otros talleres, de tanto sea de salud como belleza o fisioterapia. ¿Por cuántas horas hace la certificación? Por 2 horas académicas, que es lo que va a durar el taller. Bien, esto acabo de juntar lo que es el link del grupo. Para quienes desean unirse, tal vez se hayan unido por otro grupo. Aquí en este link se unen y también pueden ahí enviar lo que es para lo que es las certificaciones. Recordar que en estos links, en estos grupos, nosotros siempre enviamos nuevas aperturas de otros talleres, tanto gratuitos como presenciales en nuestro centro. Y acabo de adjuntar nuevamente. Sí, ahí he juntado lo que es el link del grupo estimado Aniceto. También estamos juntando lo que es el link del grupo del registro. Y voy a juntar lo que es el link de en mi número para que quienes desean los certificados también se puedan comunicar conmigo o tendrán alguna consulta adicional sobre otros talleres, también lo pueden hacer. Ahí está. Ese es mi número para que se puedan comunicar. Y adjunto nuevamente los links de registros para los certificados. Aquí pueden solicitar lo que son certificados virtuales o certificados físicos. Lo que son certificados virtuales están a un costo de 30 soles y certificados físicos a un costo de 45 soles. Recordar para los certificados físicos si hacemos envíos para lo que es adentro del país, lo que es provincia, mediante lo que es agencia OLVA. En los certificados virtuales se les envía tanto por correo electrónico o por WhatsApp, dependiendo de su preferencia. Eso sería todo de mi parte docente. Puede continuar con la exposición. Ok, muchas gracias. Voy a volver a compartir un momentito. Ya está. Ok, a ver, antes de pasar con eso, nos habían dicho, ¿no? Un paciente con un tratamiento puede trabajar en qué y en qué no. Muy buena pregunta. A ver, de acuerdo a lo que les he comentado, ya hemos visto los síntomas positivos, ahorita estamos en los síntomas negativos. ¿Tú crees que una persona que no tiene expresividad propia de su enfermedad pueda trabajar, por ejemplo, en atención al cliente? ¿Tú qué opinas? ¿Pueda trabajar de repente como vendedor? ¿Pueda trabajar quizás como comunicador? Hay ciertas restricciones. Normalmente este tipo de personas, dependiendo de los tratamientos que llevan también, claro. Hey, Emma, ahora sí Bueno, funciona sí, tu audio, a ver, probamos. ¿sí me escucha? Sí, sí, sí se te escucha, Emma. A ver, coméntanos. Este es mi internet. Mira, le comento pues que hace ya 5 años se implementó acá en la región San Martín, ¿no? Lo que es los hogares protegidos. Ya que es que se trabaja con mano con el Centro de Salud Mental Comunitario. Ya acá en la región San Martín son ya hogares protegidos implementados, son dos, ¿no? Hay en Moyobamba y hay acá en Tarapoto.
No, les comparto esta pequeña historia para que, mayormente para que las personas que estén acá en el grupo escuchando la capacitación, es que es lindo trabajar con personas así que tienen esta discapacidad mental, ¿no? Porque mayormente nosotros que ya trabajamos, que somos personal de salud acá en el establecimiento, para nosotros ha sido algo nuevo, ¿no? Porque nunca nos han enseñado a tratar con personas que tienen ese tipo de discapacidad. Pero ya al pasar del tiempo nosotros nos hemos ido ya capacitándonos, ya por nuestra parte o por parte de nuestra institución, ¿no? Que nos brinda capacitaciones. Mencionabas en uno de que si un paciente puede vender, no puede trabajar ya sea en vender, o en hacer, poner su propio negocio, ¿no? Nuestra institución trabaja básicamente en la reinserción laboral y tanto familiar, ¿no? Para que esa persona cuando ya se ha dado de alta de acá del establecimiento, pueda generar ingresos por medio de ellos y pueda sustentarse, ya si tenga hijos o ella misma, ¿no? Eh, También tiene que ser constantes pues en sus controles, ¿no? Porque de una vez que ya se ha dado de alta de acá, que digamos, yo te estoy poniendo un ejemplo de mi establecimiento, ¿no? Porque nosotros se trabaja con comunitario y a nosotros trabajamos netamente así, que el paciente se vaya a sus citas y, y mediante indicaciones que nos da su psicólogo tratante, también nosotros se hace actividades y dentro de ello está pues la reinserción laboral y familiar, ¿no? Por ejemplo, te comento de mi pacientita, de que ella realiza sus chupetes para que ella se vaya y pueda vender en las calles. No, claro que al principio ha sido un poco tedioso enviar porque el tema de que si ellos se van, regresarán o no, eso también ha sido una parte de concientizarles a ellos de que tienen una enfermedad de las cuales tienen que recibir tratamiento, lo que le indica su médico, pues no, acá el personal lo administra, ya sea se recibe tratamiento en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Como que los pacientes, se ha visto mejoría, sí, pero es un trabajo arduo que se hace. Aparentemente es un trabajo fácil, pero cuando ya se lo vives, se está constantemente con ellos, es un poco cansadito, pero ahí vamos, ¿no? Gracias. Ok, bien, Emma. En todo caso, mira, qué importante tu comentario, qué importante tu aporte. Ella nos ponía de ejemplo, a ver, vamos a prestar atención aquí. Ella nos ponía de ejemplo una persona que puede autosustentarse poniendo su negocio o de repente, como ella decía, ¿no? Vendiendo sus chupetes. Para vender el chupete, si ustedes se dan cuenta, subo a los carros o de repente, no sé, pues lo pongo fuera de mi casa, pero no requiere más contacto, no requiere más interacción con la persona, ¿verdad? Entonces, ellos suelen dedicarse a labores prácticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a una empresa. En una empresa de repente puede estar en la parte de almacén, ¿no? Donde ya tiene definido un rol, ya sabe qué va a hacer, a qué hora lo va a hacer y todo, porque ellos suelen ser también, a pesar de las discapacidades que hemos podido observar, bastante ordenados. Entonces, a las 8 tienen tal actividad, a las 9 tienen otra, a las 10 tienen otra. Entonces, ese tipo de orden que ellos aprenden mientras están hospitalizados les ayuda un montón, un montón. Entonces, tal como nos dice Julieta también, a menos que esté medicado, esta persona no va a poder reinsertarse. Tiene que empezar un tratamiento. Dice acá Yesenia, ellas pueden estudiar virtualmente. ¿Cómo que podrían estudiar? Uy, mira, yo te sugiero que el tema de la virtualidad lo dejemos un poco de lado a menos que ya esté avanzado con el tratamiento. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos tienen una alteración del pensamiento. Si yo les expongo un video, vamos a suponer en el cual, no sé, se observa violencia o se observa algo que a él le llama la atención, eso puede activar
una parte de él, ya que no es la correcta. Entonces, yo sugiero que intente trabajar, perdón, que intente estudiar algo presencial que lo va a ayudar un poquito más a mantener el orden. Recordemos algo, y hay que ser sinceros. En la parte virtual, a veces muchas personas se conectan, pero ni siquiera están, ¿verdad? Ni siquiera están. No prestan atención, ¿no? O se conectan por conectarse. En el caso de ellos también puede pasar. Como tienen tantos pensamientos y está tan desordenado, fácilmente su cabecita se puede ir por cualquier lado. Entonces es mejor que sea presencial, ¿ya? Entonces tenemos también, por ejemplo, mire, crecimiento del pensamiento y de la conexión. Hay partes del lenguaje, es decir, te responde sí, no, ajá, ok, no te agrega algo más. Tu lenguaje es vago, repetitivo, estereotipado, no te responde más allá de eso. Cuando tú le preguntas, por ejemplo, ¿qué tal te fue hoy? Bien. ¿Y qué hiciste? Lo mismo. ¿Ya? Eso también, por ejemplo, se puede traducir en esto. Abulia o apatía. No tiene ganas. Se puede denotar falta de energía o de impulso. Ya no tiene interés. No tiene nada de ganas. Eso a veces, esa falta de energía, como dice acá, acompaña a la depresión, a la esquizofrenia. ¿Ya? Y esto se da de manera crónica. Listo. Finalmente vamos con la anedonia, en lo que se refiere a que tiene mucha dificultad para experimentar interés o placer por cosas que antes le gustaba. Por ejemplo, incapacidad para realizar relaciones próximas e íntimas apropiadas para su edad, sexo y estado familiar. Si es una persona que tiene familia, ya puede empezar a aislarse, puede empezar a presentar desinterés sexual, puede tratar de desvincularse totalmente de su familia. Entonces, en ese caso, ya el medicamento ayuda muchísimo. Es más, dentro de los medicamentos, ahora lo vamos a ver al final, dentro de los medicamentos que se administran para los pacientes psiquiátricos, muchos de ellos alteran el libido sexual. Muchos de ellos. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen, no vamos a ver eso en la parte final. Vamos avanzando acá. En los síntomas cognitivos tiene problemas para procesar información, es decir, no es fácil para él tomar una decisión. Ya no es fácil tomar una decisión. Tampoco es fácil, ¿sí? Utilizar información apenas ha recibido esa información. No repite rápidamente. Tienes que hacer de eso una rutina. ¿Ok? Tienes que hacer de eso una rutina. Por lo mismo, tiene dificultad para concentrarse y prestar atención. Lo que te decía, en el caso de ellos, el tema virtual es un poquito difícil, ¿ya? Es un poquito difícil porque fácilmente pierden la concentración, ¿ya? Vamos acá. A ver, ahora sí, el tratamiento. En el caso del tratamiento tenemos dos opciones. El tratamiento farmacológico, ¿ya? Que es el que siempre se sugiere en un primer momento, ¿en base a qué? A antipsicóticos, vamos acá, y a fármacos correctores de efectos secundarios. Por ejemplo, a veces esto va de la mano de una depresión, entonces necesitamos indicar un antidepresivo. ¿Ya? Voy a presentarles este video de la farmacología del tratamiento y de ahí vamos a ir con otras opciones mucho más actuales que han mostrado evidencia de mejora en los pacientes. Ok, les voy a compartir. Un momentito.
La esquizofrenia. ¿Cómo funcionan los antipsicóticos y qué tipos de tratamientos existen? Los antipsicóticos son medicamentos utilizados para tratar la esquizofrenia, al bloquear los receptores de dopamina en el cerebro y reducir las alucinaciones, los delirios, el pensamiento y el comportamiento desorganizado. ¿Cómo funciona? Una vez se toman, los antipsicóticos se absorben en el torrente sanguíneo y viaja hasta llegar al cerebro. Luego, atraviesa la barrera hematoencefálica que rodea y protege el cerebro. Allí se unen a los receptores de dopamina en las neuronas del cerebro, un neurotransmisor que juega un papel importante en la regulación del pensamiento, el estado de ánimo y el comportamiento. Cuando el antipsicótico se une al receptor, bloquea la dopamina que normalmente se uniría a él, reduciendo la cantidad de este neurotransmisor que está disponible para las neuronas. Esto ayuda a disminuir los síntomas característicos de la esquizofrenia. Dicha patología mental puede causar que los pacientes sufran depresión, por lo que es fundamental que al diagnosticarla se trate de forma temprana, generalmente con antidepresivos de la nueva generación. También puede ser necesaria la prescripción de ansiolíticos para reducir la ansiedad de los pacientes, así como estabilizadores del estado de ánimo para controlar las conductas impulsivas. Además, el tratamiento farmacológico debe combinarse con otros tratamientos disponibles, enfocados en que el paciente esté ocupado y activo, como la psicoterapia, terapia familiar, entrenamiento en habilidades sociales, rehabilitación vocacional, terapias cognitivo-conductuales y rehabilitación cognitiva. El tratamiento de la esquizofrenia es individualizado, por lo que tanto los medicamentos como las terapias dependerán de la gravedad de los síntomas, los efectos secundarios y la respuesta del paciente al tratamiento. Para conocer más sobre psiquiatría, visita www. Ya, muy bien, entonces han visto ustedes el tratamiento, hablamos acá, el tratamiento farmacológico va de la mano de antipsicóticos más otro medicamento que va a corregir la patología asociada que tenga. Como por ejemplo decía en el video, quizás es ansiedad. Entonces utilizamos un ansiolítico. Quizás es depresión, se utiliza un antidepresivo. ¿Esto quién lo determina? El psiquiatra. Por último, tenemos las alternativas de tratamiento no farmacológico. Uno, la psicoterapia. El trabajo que se maneja a través de el equipo de salud mental. Como decía justamente Emma, el psicólogo, que nos puede ayudar muchísimo en trabajar el desarrollo de la empatía del paciente y poco a poco ayudarlo a reintegrarse. Y la hospitalización, que es la opción que menos eligen a veces las familias. ¿Por qué? Por temor. Como en los hospitales psiquiátricos en general no hay suficiente personal, a veces las familias tienen temor de llevarlo, tienen temor de internarlo. Pero en ese hospital se está garantizando el bienestar del paciente, es decir, estás garantizando su alimentación. Recuerda que algunos pacientes no van a querer comer porque piensan que lo quieres envenenar, que lo quieres lastimar. Higiene básica. Vas a poder acceder a que lo bañen, a que lo ayuden con su higiene, a mantener sus horas de sueño, que ese es otro tema con el que tenemos que lidiar. A veces los medicamentos pueden producirle mucho sueño, como por el contrario, a veces cortarle, disminuirle las horas de sueño. Y sobre todo, este último aspecto, la seguridad. Entonces, mira, acá tenemos en el tratamiento antipsicótico, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento? Mejorar los síntomas. Mejorar los síntomas. Entonces, dice acá, por lo general estos medicamentos se toman todos los días en forma de pastillas, que es lo más usual, o líquidos. En algunos casos, dependiendo también de la gravedad, se puede colocar inyecciones, ¿ya?
¿Cuáles son los más comunes de todos estos? Acá les voy a subrayar. Aquí está. Uno, la clorpromacina. Ese es uno bastante utilizado. Tenemos el haloperidol o el bromperidol. Y tenemos también las clotiepinas. No te digo que sean los únicos, porque si te das cuenta, acá hay varios, ¿ya? Pero nuevamente, ¿quién determina ese tratamiento? El psiquiatra. La dosis, no, la frecuencia, eso lo maneja él. Dice acá, si los síntomas de una persona no mejoran con los antipsicóticos habituales, vamos a recurrir a quién? A la clozapina. ¿Ya? En el caso de la clozapina, dice acá, las personas que toman clozapina deben someterse a análisis de sangre periódicos porque podría haber un efecto secundario peligroso en los pacientes. ¿Ya? Es importante que apenas notemos algún efecto secundario, ¿ya? Le informemos al médico. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Uno, aumento de peso, boca seca, mucha inquietud y somnolencia. ¿Ya? Pero ojo, cuando notemos estos signos en demasiado aumento. Por ejemplo, está comiendo mucho, quizás va de la mano de un tema de ansiedad, ¿no? Está comiendo por ansiedad. Otro, tiene la boca seca. Vamos a ver si es un tema de que su hidratación es pobre, quizás no está tomando líquidos. Él mismo está tentando contra él. Puede haber inquietud o excesiva somnolencia. El paciente quiere estar todo el día en la cama. Hay que ver si se está combinando con un tema depresivo o de repente es que el medicamento le está originando ese sueño. ¿Ya? Y miren, no, acá llamamos al tratamiento psicosocial. Estos son otros tratamientos que también nos van a ayudar muchísimo. Mira, dice acá, el tratamiento psicosocial ayuda a las personas a encontrar soluciones a los retos cotidianos y a controlar los síntomas mientras asisten a la escuela, trabajan o establecen relaciones. Ya, básicamente este tipo de tratamiento lo va a ayudar a él a que si detecta que está empezando un brote psicótico, pueda calmarse. Por ejemplo, dice acá, ejemplo, hay terapia cognitivo-conductual, capacitación en habilidades conductuales, empleo con apoyo e intervención de rehabilitación cognitiva. Por ejemplo, cuando él detecta que está llegando a su cabeza una alucinación, hay ejercicios de respiración que lo ayudan a enfocarse en otra cosa y no en ese pensamiento. Apenas él detecta que ese pensamiento lo está invadiendo, él sabe cómo direccionar su atención hacia otro lado. ¿Ya? Es fundamental el apoyo familiar. Los programas educativos pueden ayudar a familiares y amigos a conocer los síntomas de la esquizofrenia, los tratamientos que ya les he mencionado y las estrategias para poder ayudar a sus seres queridos con la enfermedad. Estos programas pueden ayudar a los amigos y familiares a controlar su angustia, mejorar sus propias habilidades de afrontamiento y fortalecer su capacidad para brindar apoyo. Voy a pasar esto rápido porque quiero que vean este videíto que es muy interesante. Ahí este es el programa de atención personalizada. Vamos acá a hacer un alto para que puedan ver las otras opciones de tratamiento que incluyen la parte social. Un momentito, por favor.
y a los que los pacientes tienen más miedo. Esto se debe a que el tratamiento clásico de la esquizofrenia, el tratamiento médico clásico, daba una serie de efectos secundarios, desde luego indeseables para los pacientes. Básicamente todos los efectos secundarios están relacionados con cómo actúan los fármacos, y los fármacos lo que van a intentar hacer es revertir una situación patológica, en este caso de la esquizofrenia. Como ya sabéis, porque lo hemos comentado en vídeos anteriores, en la esquizofrenia vamos a tener un aumento de la dopamina. La dopamina es uno de nuestros neurotransmisores, es decir, va a ser una de las sustancias que van a utilizar nuestras neuronas, las células que existen en nuestro cerebro, para poder comunicarse entre ellas. El exceso de esta sustancia se va a relacionar básicamente con la esquizofrenia. Así pues, parece bastante lógico pensar que si un aumento de la dopamina está relacionado con la esquizofrenia, el tratamiento lo que va a tener que hacer es precisamente disminuir esta concentración de dopamina. Y eso es precisamente lo que hacen los fármacos. Debemos saber, sin embargo, que van a existir dos grupos de fármacos o dos familias. Los más novedosos, es decir, los más nuevos, lo que van a hacer es disminuir la dopamina en unos puntos clave, en los puntos concretos, en solamente las regiones que se encuentran afectadas por la esquizofrenia. Mientras que los antipsicóticos clásicos, es decir, los más antiguos, lo que van a hacer es disminuir la concentración de dopamina en general en todo el cerebro. No van a ser específicos y por lo tanto van a afectar a regiones donde la dopamina no está aumentada y no sería necesario disminuirla, produciendo así una mayor cantidad de efectos secundarios. ¿Y con qué está relacionado básicamente esta disminución de la dopamina de una forma indiscriminada? Pues está relacionado con el Parkinson. Y es que de forma natural en el Parkinson lo que vamos a tener es una disminución de esta dopamina. Los puntos donde existe un aumento y una disminución de la dopamina, un aumento en el caso de esquizofrenia y una disminución en el caso de Parkinson, son totalmente diferentes. Pero, como ya os he comentado, pues... Ajá, ¿eres de los que anda combinando celdas dentro de tus tablas en Excel? ¿O de los que existen algunos fármacos que no son capaces de discriminar y por lo tanto van a producir o un aumento o una disminución en todo el cerebro y van a causar, pues en este caso, efectos parkinsonianos? Los efectos parkinsonianos también los vais a ver o vais a leer sobre ellos como efectos extrapiramidales. Inicialmente el paciente puede comenzar a sentir lentitud, así como rigidez y luego temblores. Al final, sin embargo, con el paso de los años y con el aumento de la dosis, el tratamiento llegaba a dar una serie de efectos secundarios más graves, como por ejemplo las distonías. En la distonía, básicamente, intentaré dejaros una foto, pero el paciente se queda agarrotado, sus músculos se quedan como bloqueados en una posición bastante rara y que incluso puede llegar a ser peligrosa para el paciente. Pero sin embargo estoy hablando en pasado, dado que estos fármacos ya no son los de primera elección, ya no son los que más se utilizan y además tenemos toda una serie de otras medidas terapéuticas para evitar esta clase de efectos secundarios. Estos fármacos antipsicóticos típicos son conocidos básicamente como haloperidol, clorpromacina, flufenacina, perfenacina, tioridacina y trifluoroperacina. Hoy en día, sin embargo, existen otra familia de fármacos que se van a denominar atípicos, que, como ya hemos comentado anteriormente, van a ser más específicos a la hora de disminuir esta concentración de dopamina. Lo van a hacer solamente en los puntos clave que son necesarios y no van a actuar, por ejemplo, en el circuito del Parkinson y por lo tanto pues no van a dar estos efectos extrapiramidales que veíamos anteriormente. Estos fármacos son básicamente clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y aripiprazol. Además, estos fármacos van a tratar no solamente la sintomatología positiva del paciente, sino que también van a incidir sobre su sintomatología negativa, a diferencia de los fármacos típicos.
La sintomatología negativa ya lo habíamos comentado en el anterior vídeo, ¿vale? Pero os voy a dar un par de pinceladas. Es básicamente la que va a disminuir en el individuo. Y algunos ejemplos son la apatía, es decir, la falta de motivación, la falta de energía, el empobrecimiento del lenguaje. Todos estos son ejemplos de la sintomatología negativa. Por lo tanto, si no te acuerdas bien de lo que estoy hablando, puedes ir a ver el otro vídeo. Así pues, existe una pequeña confusión entre la sintomatología negativa y los efectos secundarios de los medicamentos. Toda esta serie de sintomatología que he estado comentando es intrínseca de la enfermedad y va a ser mejorada con el tratamiento, en concreto con el tratamiento de los antipsicóticos atípicos. Algo importante, sin embargo, que deberíais saber es que el tratamiento se puede y se debe cambiar en el caso de que el paciente sufra efectos secundarios y que en general pues no le esté sentando bien el tratamiento. Si ese es tu caso, lo que te recomiendo es que consultes con tu médico, ya que, como digo, pues se puede cambiar la pauta terapéutica o se pueden añadir otros fármacos para disminuir el efecto secundario de otros. Al final, pues una vez que comienzas el tratamiento, luego tienes que ir realizando variaciones y pequeños cambios para conseguir optimizarlo. Así pues, aquí os voy a dejar algunas preguntas que le podríais realizar a vuestro médico en la consulta. Primera pregunta es, ¿qué tipo de medicamento está usted considerando para mí o para la persona a la que cuido? ¿Y por qué? Es muy importante saber el porqué de las cosas, ya que eso nos ayuda a entender la patología, nos ayuda a entender nuestro tratamiento y nos ayuda a ser más conscientes de lo que está ocurriendo. Otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda a comenzar a hacer efecto el tratamiento? ¿Cuánto tiempo deberé utilizar este tratamiento? ¿Qué síntomas puede aliviar el medicamento? ¿Qué efectos secundarios graves debo buscar y cuándo debo ponerme en contacto con usted en el caso de que aparezcan? ¿Cuánto puedo subir de peso con mi tratamiento? Do you want to play poker? We've got a couple of tips that could help you avoid losing your first game. Es importante que sepáis que algunos efectos secundarios de los antipsicóticos es precisamente el aumento de peso, y si bien no es el más temido, sí que es cierto que a muchos pacientes obviamente no les gusta. Pero, como digo, pues es importante tener en cuenta que existen variaciones, se pueden hacer cambios y se puede mirar de añadir otra serie de tratamientos que inhiban este efecto. Así pues, también es importante preguntarle al médico cuándo debemos llamarle en el caso de que este aumento de peso se dé. Otra pregunta que podríais realizarle al médico es ¿qué haríamos en el caso de que el tratamiento no funcione? O, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurriría en el caso de que disminuyese el efecto del tratamiento y reapareciesen los síntomas? También deberíais preguntarle por las interacciones del tratamiento que tenéis, es decir, si puede interactuar con otros fármacos que vosotros actualmente estáis tomando. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es si hay otros tratamientos que puedan ayudarte. Todas estas preguntas van a hacer que el paciente esté mejor informado, que mantenga una mejor relación médico-paciente y que por lo tanto disminuya su ansiedad en cuanto al tratamiento y tenga realmente la oportunidad de cambiarlo y de tomar cartas en el asunto en el caso de que sea necesario, pero de una forma bien informada. Aún así, en el título de este vídeo se habla sobre un tratamiento alternativo, y es que debéis saber que hasta ahora solamente hemos estado hablando sobre el tratamiento médico, es decir, sobre el tratamiento farmacológico. Sin embargo, lo que se ha demostrado a nivel de todos los estudios es que el mejor tratamiento de todos, el tratamiento más óptimo, va a ser aquel que combine no solamente tratamiento médico, sino también tratamiento psicológico y psicoeducación. Esta combinación, como digo, sin embargo, a nivel español, es bastante deficiente, por desgracia, y esto lo podéis ver en el proyecto Voz. Si realmente estáis interesados en la esquizofrenia, os recomiendo buscarlo en Google, ya que lo vais a encontrar muy fácilmente, proyecto Voz. Y es que el proyecto Voz es conocido por ser la mayor encuesta a nivel europeo de pacientes psicóticos y de sus familiares.
intentando conocer así de primera mano cuál es su estado, es decir, cómo se sienten, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades, cómo afrontan el tratamiento, están contentos con el tratamiento, sienten que les falta algo más. ¿Cómo se sienten también los familiares de estos pacientes? ¿Sienten que tienen la ayuda necesaria o no? Además, es muy interesante porque de una forma muy gráfica, muy visual, podéis ver todas las relaciones según edad, sexo, localización, así que podéis sacar unas conclusiones desde mi punto de vista muy buenas. Y precisamente en este proyecto pues lo que se demostró es que la mayoría de pacientes no tenían acceso a un tratamiento combinado, sino que la mayoría de ellos solamente recibían un tratamiento médico, farmacológico y que además en muchos casos este tratamiento había llegado de forma tardía. Esto es muy importante porque, como habíamos comentado antes y en anteriores vídeos, el hecho de que el tratamiento llegue tarde hace que, por lo tanto, el pronóstico sea más desfavorable. Lo que ocurre básicamente es que cuanto más tiempo el paciente pasa en brote, es decir, sin tratamiento, sin control, más empeora. O sea, lo único que va a hacer es ir empeorando y todo lo que vaya empeorando no lo va a poder mejorar con el tratamiento. O sea, nosotros partimos, digamos, de una línea base. Si nosotros conseguimos que esta línea base esté donde tiene que estar, el tratamiento será óptimo y va a necesitar muy poco tratamiento médico, farmacológico, durante toda su vida este paciente. Mientras que si cogemos a este paciente de una forma tardía, es decir, ha pasado ya mucho tiempo sin tratamiento, sin diagnosticarse, básicamente lo que va a ocurrir es que vamos a disminuir este punto de partida y nunca el efecto del tratamiento va a ser óptimo, siempre va a ser peor. Por otro lado, además, también hemos hablado sobre los brotes en anteriores vídeos. Los brotes están directamente relacionados con dejar de tomar este tratamiento. Dejar de tomar el tratamiento es sumamente negativo y eso es algo que debe entender el paciente y sus familiares, porque básicamente nos empeora esta línea de partida. O sea, aunque el paciente esté súper bien controlado y todo vaya bien, en el momento en el que deja el tratamiento tiene un brote y empeora. Este empeoramiento no se recupera y eso es lo que tienen que entender, que es muy importante mantener una buena adherencia al tratamiento. Así pues, como digo, es muy importante que el paciente tenga acceso no solamente a un tratamiento médico, sino también a uno psicológico y a una psicoeducación, dado que aquí es donde va a trabajar, por ejemplo, sus habilidades sociales. Estas habilidades sociales son al final las que más les interesan a los propios pacientes, como podréis efectivamente comprobar en el proyecto Voz. Al final todos somos personas y todos queremos lo mismo, queremos estar felices, queremos estar con nuestros amigos, con nuestra familia, queremos todos sentirnos queridos y no sentirnos discriminados o con problemas para relacionarnos. Además, también va a mejorar básicamente el conocimiento que tiene la persona sobre su enfermedad. Y es que este último punto es clave, dado que se ha demostrado que los pacientes que entienden mejor su enfermedad, que entienden cómo funciona todo esto de los rebrotes que yo os comentaba anteriormente, y también entienden cuál es su tratamiento y por qué es así, al final tienen una mejor adherencia al tratamiento y un mejor pronóstico. Son pacientes que no van a tener, por ejemplo, que aumentar tanto su dosis a lo largo de su vida. Son pacientes que no van a tener que tomar seguramente antipsicóticos típicos que le van a producir más efectos secundarios indeseados y que en general van a tener un buen pronóstico, una buena calidad de vida e incluso van a poder hacer vida normal. Así pues, chicos, aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero de verdad que esta información os haya sido útil. En el caso de que haya sido así, espero que lo compartáis. Muy bien, entonces, al respecto, como se dan cuenta, es importantísimo hacerle seguimiento al tratamiento. Si no se le hace un seguimiento adecuado, va a ser muy difícil poder detectar en qué parte es que está fallando. Como nos decía Yesenia, no para durmiendo día y noche. Y es verdad, uno de los efectos de este tratamiento es ese. Entonces, lo ideal sería, aquí estamos, los programas de atención personalizada, ¿ya?
Son programas, dice, centrados en la recuperación de personas que han tenido un primer episodio de psicosis, una etapa temprana de la esquizofrenia. Entonces, el equipo va a trabajar en colaboración con el paciente para tomar decisiones sobre el tratamiento, haciendo partícipe en la medida de lo posible a quién, a la familia. En comparación con la atención regular, la atención especializada coordinada es más eficaz para reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar el grado de participación. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo detecto esto desde el primer episodio de psicosis, hay una tasa mucho más alta de probabilidad de que este paciente se recupere y pueda reinsertarse a la escuela o al trabajo. También hay un tratamiento comunitario importante. ¿Por qué? Porque la comunidad también debe tener conocimiento acerca de la enfermedad. Y esa es una carencia, porque en realidad no la tenemos. Mira, el tratamiento comunitario asertivo está diseñado para ayudar a las personas con esquizofrenia que probablemente serán hospitalizadas en varias ocasiones o se quedarán sin hogar. Por lo general, este tipo de tratamiento lo ofrece un equipo de profesionales de la salud y especialistas que trabajan juntos. Ya, entonces mira, qué bonito sería, como en el proyecto que nos hablaba Emma, que el equipo de salud coordine y así de manera coordinada puedan brindar una atención integral de este paciente. ¿Por qué? Porque este paciente, por ejemplo, vamos a suponer, está subiendo de peso. ¿Qué equipo necesitamos? Necesitamos un nutricionista, un nutriólogo. Este paciente está presentando cuadros de ansiedad. ¿Qué necesitamos? Un psicólogo que nos ayude con eso. Debido a los ataques de ansiedad, quizás está contracturando, está adoptando una mala postura. Podríamos solicitar el apoyo de un fisioterapeuta. Entonces, te das cuenta que sería realmente excelente que todo el equipo pudiera participar, ¿no? Y finalmente, vamos con esto, con los tipos de esquizofrenia. Tenemos el paciente desorganizado, el paciente catatónico, el paciente paranoide, indiferenciado y residual. Vamos acá. Cuando hablamos de desorganizado, hablamos de un pensamiento desorganizado, risa tonta, aspecto superficial e inapropiado, quejas somáticas frecuentes, delirios, alucinaciones ocasionales, pasajeras y desorganizadas. Normalmente en este tipo no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la persona todavía presenta reacción. Puede tener una risa tonta, se ríe de cualquier cosa. Puede sentir afecto, pero es un afecto superficial, un afecto inapropiado. Entonces, quizás por ese lado no lo detectamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? El tipo catatónico. Una persona que tiene un subtipo excitado o un subtipo retraído. Obviamente, en el primer tipo vamos a evidenciar una actividad motora exagerada. Y en el otro, una inhibición. La persona no reacciona. En base a estas características es que se da la medicación. La más común de todas es la paranoide, donde se presenta delirios de persecución o de grandeza, alucinaciones o religiosidad excesiva. Ya hemos hablado de la persecución, pero no habíamos hablado de la grandeza. Esta persona se siente con derecho por encima de todos. Esta persona puede reclamar, por ejemplo, más atención. Esta persona puede reclamar más cosas para él. Empieza a notarse, por ejemplo, ciertos rasgos de una persona egoísta, pero no es así, sino es parte de su patología. También lo puedes notar a través de una religiosidad excesiva. Es una persona que, independientemente de su creencia, todo el tiempo está en la iglesia, o busca actividades, o se involucra en actividades, inclusive desatendiendo su responsabilidad familiar o laboral. ¿Ya?
¿Qué más tenemos? El indiferenciado, cuya conducta es desorganizada, hay delirio, alucinaciones llamativas, y el residual, aquel que luego de un episodio esquizofrénico sigue manteniendo algunos signos de esquizofrenia. Entonces, ¿cuáles serían nuestros cuidados? Uno, debemos centrarnos en los cuidados físicos. Recuerda que esta persona no es capaz de mantener su autocuidado. Entonces nosotros tenemos que estar detrás de que su hidratación, su nutrición, que coma, no que coma, que se hidrate y que básicamente se higienice. En la administración de su tratamiento hay que asegurarnos que tome el medicamento. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de le damos la pastilla, pero yo no verifico que se la haya tomado. O la pongo en su boca y el paciente la esconde. La esconde debajo de la lengua, la esconde en las encías, en los cachetes. Entonces imagínate, ¿cómo vamos a esperar un buen resultado si no se toma la pastilla? Luego te das cuenta y encuentras debajo de la cama un montón de pastillas. ¿Ya? También esto nos va a ayudar a ¿qué? A detectar los signos de alarma, los efectos secundarios. Por último, el control de las constantes, sus signos vitales. A veces un exceso de sueño, porque estas pastillas producen somnolencia, pueden alterar la respiración. Hay que estar observándola. Entonces, ante la aparición de ideas delirantes y alucinaciones, hay que orientar al paciente en la realidad. Ganar su confianza, escúchalo. No le niegues ni discutas con él. ¿Para qué? Para que él te pueda hablar, para que él te pueda contar. Pero ojo, tampoco aceptes lo que está diciéndote. ¿A qué me refiero? Si de repente él ve frente, no sé, hay una persona que se está acercando de manera agresiva, escúchalo. Pero no refuerces la idea. Sí, es verdad, mira, está acercándose para golpearte. No reforcemos esa idea, al contrario, tratemos de ubicarlo en la realidad. Ya no le discutas y le digas, no, estás viendo mal. No, las cosas no son así. Tampoco así. Trata de ofrecerle otra opción, trata de ofrecerle otra idea. Hay que estar el mayor tiempo posible a su lado para transmitirle seguridad. Hay que hacerle seguimiento a sus horarios de sueño. Todos los días verificar cuántas horas está durmiendo. 4 horas, 6 horas. ¿Cuántas horas está descansando? Su alimentación. Trata de estar detrás de ello porque también en eso se bastante descuido. Tanto así que de repente el paciente puede estar desnutrido o puede estar con un tema de sobrepeso. Disminuir los estímulos exteriores y asegurar un entorno de seguridad para el paciente. Una vez que detectemos que el paciente está agitado o con conductas hostiles, es decir, está agresivo, lamentablemente tenemos que realizar sujeción mecánica, es decir, amarrarlo. Tratemos de mantener la calma y de hablarle de forma suave, pero si es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque corre el riesgo de lastimarse. Y por el contrario, lo que encontramos es una persona con conductas inhibidas, hay que acompañarlo, ¿ya? No lo abrumes, pero acompáñalo. Porque este paciente lo más probable es que esté sintiendo temor. Entonces, ayúdalo, ¿no? Ayúdalo a ver su área de comida, estimúlalo con juegos, actividades, pero no dejes que se centre en su depresión. ¿Por qué? Porque él fácilmente se va a aislar. Como nadie lo entiende, mejor se aísla. Finalmente, en la fase residual, hay que mantener la medicación. Cuando el paciente ya sale de alta, hacer una observación exhaustiva de cómo va su medicación
generar rutinas. ¿Te acuerdas que te hablaba en el inicio? Hay que hacer rutinas para que no se sienta desocupado o que se quede en la cama. ¿Ya? Para eso, ¿qué nos funciona? La terapia ocupacional. Favorece la reinserción social y, si es posible, la reinserción laboral. Y el objetivo máximo de esto es tratar de que mi paciente logre su independencia, que pueda valerse por sí mismo, tanto socialmente como dentro del ámbito familiar, consiguiendo una mejor calidad de vida. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo por mi parte. Quiero agradecerles muchísimo el hecho de que se hayan conectado el día de hoy y que hayan asistido a esta capacitación. Finalmente, si tenemos alguna pregunta, los leo o los escucho. Me dicen, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Señora licenciada Celestino Loaiza, ¿me copia? Sí, dinos, escuchamos. En primer lugar, el agradecimiento a usted y, bueno, al instituto que nos permite tener estos talleres. Sí, justamente sus palabras recato porque tengo un familiar en proceso de lo que usted nos ha visto el día de hoy. Yo soy fisioterapista también, diplomado en fisioterapia deportiva, y este tema lo estoy viendo del cual usted hoy nos ha manifestado. Lo voy a profundizar porque veo que hay que hacer mucho más cosas, que aprender. Y tengo un familiar, como le repito, en ese proceso, y lo que he atendido me parece muy interesante para poder ayudarla en esto que ella tiene. Así que ya la califiqué en el punto en la que ella se encuentra por los actos que le he visto que ha hecho, y vamos ahí a ese tema, acompañado de los fármacos, que es muy interesante. De mi parte, el agradecimiento a usted. Buenos días. No, más bien gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tus palabras. A ver, dice acá, en casa terapia ocupacional, ¿cómo podría realizar? ¿Pueden coser peluches? Mira, en tanto no tenga una conducta que pueda autolesionarse, puede hacerlo, pero siempre con observación. Recuerda que el hecho de utilizar, por ejemplo, un crochet o algo, puede convertirse en un arma, puede convertirse en algo que puede lesionarse. Entonces, si está supervisado, puede hacerlo, pero de preferencia ninguna actividad que implique riesgo. Dice acá, la ansiedad y el ataque de pánico es lo mismo. No, 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 no. Eso lo tiene que determinar el psicólogo, ¿no? Y si no hay exactamente una diferenciación, lo tiene que ver el psiquiatra. ¿Por qué? Porque a veces requiere medicación. Entonces ahí estamos hablando del psiquiatra. ¿Qué tipo de actividades pueden realizar en casa, aparte de pintar y dibujar? Mira, cualquier actividad que no conlleve a peligro. Por ejemplo, puedes insertarlo en realizar actividades previas a la cocina. Me refiero, limpiar el arroz, la menestra, puedes hacerlo, pelar alverjitas, puedes encargarle así actividades que no requieran riesgo. No le puedo mandar a cortar verduras porque va a tener un cuchillo en su mano. Entonces ahí se convierte en una actividad de riesgo. Es más, pintar y dibujar también podría convertirse en una actividad de riesgo si es que no está medicado. Pueden movilizarse en la calle solos si es que están controlados, si es que están medicados. Susana dice, los pacientes bipolares también pueden padecer esquizofrenia, y sí, en alguna manera las enfermedades psiquiátricas se pueden combinar. Hay pacientes que no se presentan una sola, sino 2 hasta 3. Entonces aquí lo importante es que pasen una consulta con el psiquiatra para poder determinarlo, porque a veces solamente es consecuencia del mismo tratamiento. Entonces también hay que evaluar eso.
Ya, todo lo tiene que manejar acá psiquiatría. No siempre todos los pacientes presentan las mismas características. Como vieron en el video, esto de acá tiene que ser personalizado. Nadie puede copiar el tratamiento de otra persona. ¿Ok? Muchas gracias, Licenciada, Magali. buenas Sí, el tema es tardes. muy amplio. Espero que lo hayan comprendido. Les agradezco su paciencia con mi tema del audio al inicio. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Creo que eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Buenas tardes.